¿Qué tal, detallistas? Se les saluda y como siempre les agradezco el tiempo que se toman para acompañarme en este nuevo video. Vamos a continuar hablando sobre la librería de visualización Altair. Este es el segundo video que hacemos al respecto. Si no sabes qué es o de qué se trata esta librería, te recomiendo que antes veas el video introductorio que tengo. Te estará apareciendo en estos momentos allí en pantalla el enlace para que puedas verlo, o si lo prefieres también estará en la caja de descripción para que tú le puedas dar ahí clic al enlace y puedas ver este video de la introducción de Altair antes de comenzar con este segundo video, ya que en este video ya vamos a profundizar en algunos temas como los tipos de marcadores, los tipos de codificadores y cómo manejan los distintos tipos de datos esta librería de visualización. Espero les sea de utilidad. Comencemos. Como siempre, el enlace para que te puedas descargar el notebook está en la cajita de descripciones. Así que si lo prefieres, descarga primero el notebook y luego continúa con el video. Si quieres ir trabajando a la par, o si no, pues lo descargas después de ver el video, ¿verdad? Aquí, como dicen, es al gusto del cliente. Como lo mencioné, vamos a ver sobre los tipos de datos o cómo maneja los diferentes tipos de datos esta librería, qué son los marcadores para las gráficas, cómo se trabaja con ellos y los canales de codificación visual. Vamos a ocupar un conjunto de datos que ya lo trae la librería, que es sobre el desarrollo mundial, datos sobre la salud y sobre población mundial para un determinado número de países. Bueno, aquí en esta primera parte lo único que hacen es cargar los datos. Pues le damos aquí un vistazo. Si ven, son datos por países. Está la columna clúster, el país, la fertilidad, tasa de fertilidad, la expectativa de vida, la población y los años. Todos los años van desde 1955 en adelante y de 5 en 5. Se hace un filtrado para solamente obtener los datos del año 2000. Como dije, en estos videos solo vamos a tratar ciertas partes del notebook, porque el notebook es bastante extenso, pero está el notebook para que ustedes puedan leerlo a detalle. Así que con esto de los tipos de datos, solo mencionar que manejan los tipos nominal, ordinal, cuantitativo y temporal. El nominal, como se pueden imaginar, son datos categóricos, es decir, para clasificar dentro de una categoría. Puede ser, bueno, estos datos pertenecen al conjunto A o estos datos pertenecen al conjunto B, o en el caso de lo que estamos viendo, estos datos pertenecen al país Afganistán, a Estados Unidos. O sea, es una etiqueta, ¿sí? Esos son los datos nominales. Los datos ordinales son datos que están, como su nombre lo indica, en un orden específico. Los datos cuantitativos son los más comunes, es decir, son cantidades numéricas, datos temporales, fechas, hora, etcétera. Ahora bien, estos son los tipos de datos que maneja y vamos a ver que cuando estamos creando las gráficas, ya sea que la librería pueda detectar automáticamente ese tipo de datos o yo puedo decirle explícitamente qué tipo de dato es o cómo quiero yo que tome ese dato. Ahora vamos a pasar con la parte de los codificadores de los canales. Los codificadores son como características de la gráfica, es decir, yo pongo qué va en el eje X, qué va en el eje Y, el tamaño de cómo se muestran mis marcadores en la gráfica. Yo le digo
lo defino ese tamaño con respecto a un valor determinado o con respecto a una columna de los datos que estoy viendo. Lo mismo con el color, la opacidad, la forma, los tooltips ya lo vamos a ver que son como los textos que se muestran en el puntero cuando vamos arrastrando el mouse a través de la gráfica, la forma en cómo quiero que se ordenen. Y estos dos últimos son para mostrar varios gráficos a la vez, estos en forma de columna o en forma de fila. Bueno, el primer canal de codificación que aparecía era el eje X. Aquí lo único que estoy haciendo es definiendo qué va a ir en el eje X. Esto ya lo habíamos visto en el video anterior. Por eso lo vamos a pasar un poco rapidito. Lo mismo para el eje Y. ¿Sí? Aquí defino eje X, eje Y. Y si ven, aquí yo estoy poniendo que quiero ver en el eje Y la columna cluster y le digo que me lo tome como si fuera un dato ordinal. Aquí estoy en el eje X, la fertilidad, y le digo que me lo tome como un dato cuantitativo. Esta es la forma en como yo explícitamente le digo cómo quiero que tome los datos, y así él pues crea la gráfica que está mostrando. Si se acuerdan del video anterior, esto es lo primero que se hacía, definir chart, que es donde pongo los datos, luego el tipo de marcador que quiero utilizar, y aquí en code, como mencionamos, son los canales de codificación. Aquí defino el eje X, el eje Y. Todos los canales de codificación van a ir adentro de esto, en code. Si ustedes observan, la gráfica aquí, tanto para el eje X como para el eje Y, comienza en 0. Esto es algo que lo hace de forma automática, pero si yo no quiero que comience en 0, pues lo único que tengo que poner acá es, para cada uno de los X, este método scale igual a lt.scale 0 igual false, es decir, falso. Entonces ya ven acá en esta gráfica, ya no comienza en 0, sino que en este caso comienza en 0.5 y acá en Y comienza en 40. Él escoge cuál es el mejor dato para mostrar y ya no lo muestra, ya no muestra que comienza en 0, sino que en cualquier otro número. Sin embargo, acá, si ven, siempre termina aquí en 7.5 y aquí termina en 85, o sea, termina como en un número bonito, redondo, en este caso 85, en este caso 7.5. Pero si yo no quiero que termine de esta forma, sino que termine, no sé, 83 por acá, 7.4 aquí, también se le puede modificar, y así como se le ponía 0 acá igual a false, yo le pongo nice igual a false, y pues aquí como ven ya no termina en un número redondo, sino que corta el eje de X, y acá lo mismo, perdón, el eje Y, y acá lo mismo corta el eje X. ¿Sí? Es nada más mostrar esa capacidad de personalización que tiene. Eso era en cuanto a los codificadores de los ejes X y Y. Ahora el codificador para el tamaño. Si bien los nombres de los codificadores son bien intuitivos, en este caso el tamaño size, y lo que hago yo es, aquí tengo el marcador point y lo que le voy a definir es el tamaño del marcador en base a qué dato, en base a qué columna se va a modificar ese tamaño. En este caso le defino que el tamaño esté basado en la población y le pongo que es cuantitativo de forma explícita. Así, entonces, entre más grande sea la población de un país, más grande va a ser el tamaño de la chibolita que aparece acá, sí, de la circunferencia. Entonces, y bueno, y aquí aparece pues la leyenda, ¿verdad? Entonces, de esta forma yo puedo variar el tamaño de los marcadores que estoy utilizando. En la gráfica anterior, es automáticamente en base a la población, él
asignaba el tamaño, digamos, de las circunferencias, pero también yo puedo definirle cómo quiero que trabaje ese tamaño. Y eso se hace, mejor dicho, con el canal Scale, ¿sí? Con esta codificación. Lo que se hace acá es decirle, mira, para una población de 0 vas a tener un tamaño de 0 píxeles, y para la población más grande que tengas vas a ocupar un tamaño de 1000 píxeles. Entonces, si ven, los tamaños que aparecen son diferentes a los que se muestran en esta gráfica, porque aquí yo le estoy diciendo cómo quiero que trate ese tamaño de las circunferencias. Luego, el otro canal de codificación importante son los colores y la opacidad. Pues aquí en este caso, al color, nuevamente ven si es bien intuitivo, únicamente añado alt.color. Le estoy diciendo que ocupe la columna de clúster y le digo que son datos nominales. Entonces, a cada valor de clúster si ven acá, tiene un color distinto y se define de esta manera. Luego bueno, yo puedo, aquí en este caso son círculos que no están llenos o que no están rellenos, perdón. Aquí en este caso únicamente poniéndole fill igual true, pues lo que hace es rellenar los círculos. Ahora bien, acá yo puedo variar la opacidad o la fuerza del color con el cual está lleno las circunferencias, variando este parámetro. ¿Sí? Aquí yo le indico la opacidad que quiero utilizar, y va desde una escala de 0 a 1, siendo 1 el más fuerte y 0 prácticamente transparente. Bueno, de la misma forma, también se puede modificar la forma, valga la redundancia, de los marcadores. O sea, yo aquí, si bien es cierto, estoy diciendo, mira, quiero un marcador point, pero aquí yo le digo ese point va a modificarse con respecto al clúster. ¿Sí? Y pues dependiendo del clúster va a ser la forma del marcador que va a utilizar. Ya habíamos visto un poco acerca de cómo muestra la información así de forma iterativa, o sea, para que aparezcan estas etiquetas cuando yo paso el ratón sobre la gráfica. Entonces aquí nuevamente lo traemos, la misma gráfica, lo único que le hemos hecho es añadirle el, este elemento tooltip, y le pongo que lo que quiero que se muestre es el país. ¿Sí? Entonces, si ven, al pasar por cada uno de los círculos me muestra el nombre del país. Algo importante, digamos, en este caso, si ustedes ven, hay un círculo pequeño y luego está el círculo grande. Yo solo puedo, o solo me muestra el dato, el nombre del círculo grande, que en este caso es India, pero no sé cuál es el nombre del país de este círculo pequeño que está acá adentro. Para que obtener o que me muestre cuál es ese país, lo que hago es ordenar, es decir, cuáles círculos quiero que estén al frente, los círculos pequeños o los círculos grandes. ¿Sí? Se puede ordenar cómo se muestra eso, y para eso lo único que se ocupa es este otro codificador, order, donde yo le digo, mira, ordenarlo siempre con respecto a la población. Sí, porque yo sé que dependiendo del tamaño de la población, así es el tamaño del círculo. Y le digo, ordénalo en forma descendente. Es decir, muestra el pequeño antes y los grandes después. Entonces ahora, y aquí me muestra Bangladesh, que es el más dato del país con menos población. Y
me muestra luego India. Entonces así yo puedo ver todos los datos que tengo. Si ven, aquí está Chile y encima está Estados Unidos. Entonces aquí no pierdo información porque ya me está poniendo los círculos pequeños adelante y los grandes atrás. Y así, y esto con este codificador orden. Le estoy dando un ordenamiento a la forma en cómo están colocando los círculos. Bueno, aquí esto únicamente para mostrar que no solamente se puede ver una sola etiqueta, sino que puede mostrar más de una sola columna. Aquí están viendo que está mostrando el país, la tasa de fertilidad y la expectativa de vida. Y lo único que hago es en Tooltip ponerlo esto en una lista. ¿Sí? Y aquí yo puedo poner todas las columnas que quiero que se muestren. Bien, ¿qué pasa si quiero mostrar más de una gráfica al mismo tiempo? Para eso es las facetas o las famosas facets. Entonces, si ven, la codificación es similar, todo lo que ya habíamos visto. Lo único extra es que le pongo alt, siempre va a ir punto column, cluster. Que le estoy diciendo es dividime esto o mostrámelo en columnas, pero divididas por el clúster. Entonces, si ven aquí, clúster 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y aquí me aparece pues la codificación. Si quiero que las gráficas individuales sean más pequeñas, pues lo único que tengo que hacer es utilizar dentro de las propiedades el ancho y el alto, y aquí yo le defino cuánto quiero que sea. Sí, con esto pues modifico el tamaño de esos de las gráficas individuales. Adicionalmente, aquí le pongo yo para que no muestre la leyenda del color. ¿A qué me refiero? Acá está definido, como le pongo que el color está relacionado con el clúster, entonces me aparece acá esta leyenda, ¿verdad? Donde me dice para cada clúster qué color estoy utilizando. Aquí, cuando le pongo legend igual none, lo que le estoy diciendo es no me muestres esa leyenda, no me muestres la leyenda que acabamos de ver. Y en este caso, en esta gráfica, como cada grafiquita es de el clúster distinto, entonces no se mezclan los clústeres. Entonces yo sé que este color corresponde al clúster 0, este color corresponde al clúster 1, entonces no necesito esa leyenda. Y por último, para que me aparezca acá la leyenda de la población, ¿sí? Pues lo que hago es aquí donde yo estoy poniendo el codificador del canal y que digo que está relacionado con la población, le digo leyenda va a ser igual a alt.legend, la orientación bottom, es decir, al fondo, y la orientación del título es izquierdo, es decir, al fondo hacia la izquierda. Y así me muestra de esta forma la leyenda de los tamaños de la circunferencia. Y aquí uno de los vistazos hacia el futuro de lo que se va a ver más adelante en esta serie de Altair es únicamente mostrarles que tiene este tipo de filtrado dinámico. ¿Sí? A medida que muevo esto, va seleccionando años distintos y me va mostrando los datos del año en cuestión. Bien, la última parte es mostrar los tipos de marcadores que se pueden utilizar. Aquí hemos estado trabajando con el marcador point,
pero están todos estos tipos de marcadores de área, de barra, círculo, línea, point que hemos estado trabajando, rectángulos, líneas verticales, cuadrados, gráficas para texto y los TIC. Sí, bueno, los marcadores de punto, que es lo que hemos estado viendo. Aquí pues no tenemos más que explicar que lo que ya hemos visto. Los círculos, que es prácticamente pues lo mismo, solo que son por defecto son círculos rellenos. Y bueno, aquí puedo modificar el tamaño de los círculos que quiero que me muestren. Puedo ponerle marcadores cuadrados, marcadores tick, que son que aparezcan así en estas rayitas. Estos marcadores de barra que pues son gráficas de barra. O sea, lo única diferencia o donde le defino el tipo de marcadores es esto. De aquí para allá los otros, la parte que va aquí en encode, pues es prácticamente lo que hemos visto anteriormente en este video. Estos diagramas de barra tengo la opción de apilarlos, es decir, que no me los muestre así dispersos como están acá, sino que me los muestre de esta forma, uno sobre otro los datos. Aquí lo voy a apilar con respecto al clúster, es decir, que me muestren todos los datos de los países, de los distintos países que están en el mismo clúster. Entonces, para eso lo que le digo es, la X va a ser el clúster, la Y va a ser la población, el eje Y, el color va a ser cada uno de los países, y le pongo legend none, es decir, que no me muestra la leyenda, pero aquí en tooltip le pongo que me aparezca el nombre del país. ¿Sí? Entonces aquí me lo está apilando y me está mostrando el nombre de cada uno de los países. Bueno, aquí muestran otra forma de apilarlo, la información. Ahí se los dejo para que lo vean. Y lo único que sirve este ejemplo de esta gráfica es para decir, mire, para el eje X yo puedo ocupar dos canales de codificación, X y X2, y puedo decirle que el canal X es el valor mínimo de la esperanza de vida y el X2 es el valor máximo de la esperanza de vida. Entonces, lo que dice es X va de acá hasta acá para este clúster. Para este otro clúster, el X va de acá hasta acá. Este es el valor mínimo de la esperanza de vida para este clúster y este es el valor máximo de la esperanza de vida para este clúster y así para cada uno de los clústeres. Entonces yo puedo definirle que me los muestre de esta manera, que no empiecen desde cero, ¿sí? Sino que me muestre desde el valor mínimo al máximo para cada uno de los clústeres. Bueno, esta es la forma de cómo mostrar gráficas de línea. Básicamente es la misma idea. Aquí solo muestra cómo puedo ir variando el ancho. Sí, bueno, y aquí muestra varias formas para mostrar esto, gráficas de línea. No voy a entrar a tocarlo porque ya se está haciendo algo largo el video. Pero pues aquí está el notebook donde ustedes pueden leerlos detalladamente. Y por último, los marcadores de área, es decir, para que me muestre así en forma de área los gráficos. Si ven, es prácticamente solo modificar esto. Bueno, aquí en este caso solo estamos ocupando los datos de Estados Unidos. Pongo que es un marcador de área y defino X y Y. Y ya me rellena todo el área. ¿Sí? Hay nuevamente distintas formas de cómo mostrar esta información. Aquí está el detalle para que ustedes lo vean, pero prácticamente esto es la forma de visualizar las gráficas
de área. Bueno, aquí hay más información al respecto de esto de los canales de codificación para que ustedes puedan revisar esta información. El objetivo era presentarle cómo manejan los distintos tipos de datos, qué son esto de los canales de codificación y qué es esto de los marcadores. Espero que les sirva el video para tener una idea. El video yo sé que no es suficiente porque toco así de forma rápida las cosas, pero en el notebook está todo completo y igual hay otras referencias, otros enlaces que aparecen ahí en el notebook por si ustedes no se dan por satisfechos. Y pues si tienen alguna duda, ya saben, déjenme allí los comentarios. Sí, con todo gusto. Si no lo sé, pues investigo, busco y veo de qué manera les puedo ayudar. Y pues de esta manera llegamos al final del video, detallistas. Gracias, gracias, gracias por acompañarme. Si lo encontraste de utilidad, me vendría bien un like y que lo compartas en tus redes sociales. Si no quieres perderte nuevos videos, recuerda suscribirte y activar la campanita y así nos ayudamos mutuamente. Así que recuerda, detallistas, los datos no mienten. Hasta pronto.